Buenas tardes, mi nombre es Asier, seguramente muchos ni me conozcáis, no suelo aparecer mucho en eventos de este tipo y bueno, siempre una primera vez. Me dedico a la investigación con usuarios, trabajo en la empresa StaffHub, como bien he comentado antes, y el ámbito en el que estoy dentro del departamento de UX, en la rama de investigación con usuarios y investigando pues por todo el globo, es decir, desde Estados Unidos pasando por Europa y aterrizando por Asia y países también latinoamericanos. Entonces tenemos un producto que es global y dentro de esa globalidad pues tenemos que atacar y enfocar absolutamente todo hacia estos usuarios porque los tenemos muchos y diversos. Y bueno, tampoco os voy a dar mucho la brasa conmigo, ya tendréis la oportunidad de investigar por las redes si queréis algo sobre mí. Y bueno, voy a empezar a hablar sobre investigación. Me gusta mucho más llamarlo research, que queda como más emocionante, más cool, más picante, ¿no? Y sobre todo que nos quede bien claro. Lo primero, investiga, aprende, valida y sobre todo vuelve a investigar. Y no vengo a contaros aquí algo que vayáis a ver vosotros en la Wikipedia o que podáis ver en cualquier parte de Internet. Vengo a contaros sobre todo experiencias y sobre todo un cuento. Un cuento que empieza con Érase una vez. Y érase una vez un señor llamado Elon Musk. No sé si vosotros le conocéis, es fundador de Tesla y una empresa que a mí me encanta que se llama The Boring Company, si tenéis oportunidad de echar un ojo a lo que tiene. Y seguramente que os acordaréis de una situación que se vivió hace poquito en Tailandia con un equipo que se quedó metido en una cueva, que se inundó por toda la lluvia que pasó por el tema de monzones. Y este señor con su empresa decidió utilizar varias de las tecnologías que tenían para crear una forma en la que pudieran sacar a esta gente, a estos chavales, de la cueva, porque hay algunos que no sabían ni nadar y otros pues tenían claustrofobia y demás. Entonces pues se dedicó en una investigación de 24 horas y en un ejercicio de crear un elemento que pudiera ayudarles a salir, ¿vale? Y se inventó un sistema en el que podían meter a los niños y que varios buzos profesionales pudieran sacar. Hicieron las pruebas en piscinas y demás, en unos recintos para poder comprobar realmente que el sistema funcionaba. Y como todos sabréis, cuando llegaron allí a la situación, le rechazaron. Directamente dijeron que no iban a utilizar lo que habían hecho. Cuestión de marketing, cuestión de investigación, algún problema. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó esto, que estos señores no tuvieron en cuenta que la cueva no era una piscina, no era una línea recta en la que tenían que sacar a la gente, sino que tenía cavidades que pasaban por agua, no había agua en algunos tramos, era todo cuestión circular, por lo cual todo el trabajo que habían hecho de diseño y de investigación se fue al traste. ¿Por qué? Pues porque no tuvieron en cuenta todos los factores que influyen y no invirtieron tiempo en valorar cuál era el espacio y el entorno en el que se iban a encontrar. Por lo cual, la conclusión, que tuvo una respuesta muy inmediata, en 24 horas fueron capaces de sacar un producto, algo que podría ser útil, pero por no realizar una investigación correcta de todos los entornos y todo lo que impacta en la solución y en el problema real, no sirvió para nada. Es más, érase otra vez. Esto vamos a bajar un poco a un terreno que vosotros también conocéis, mucho más cercano, y es la Policía Municipal de Bilbao y el cambio de flota que hicieron hace poquito, ¿verdad? De los coches. Creo que todo el mundo que estáis por aquí sabéis la historia. Pues tocaba un cambio de flota, decidieron coger unos coches Mercedes, todo fue adelante, los compraron y resultó que había ciertos agentes de la policía que eran muy altos, que por todas las restricciones que tenían de seguridad para poder meter gente detrás, que estuvieran cómodos y además que pudieran conducir, pues los agentes que medían más de 1,80 y algo no entraban en ese coche. Por lo cual, ¿qué es lo que pasó? Que, como podéis ver, toda la flota de coches que habían comprado y la inversión que habían hecho no ha valido absolutamente para los fines que realmente lo tenían. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues como os comento, sin una investigación previa de todos los factores, nos llevamos a una pérdida de dinero increíble y, en este caso, han tenido que readaptar y usar los coches para fines los cuales no habían sido comprados. Y érase una penúltima vez. No quiero daros aquí una charla sobre personas o este tipo de cosas, pero bueno, siempre suelo decir que es importante predicar con el ejemplo. Y como bien podemos predicar con el ejemplo,
os voy a contar una historia que a mí que me ha pasado en una de mis investigaciones, como os he comentado, acerca de cómo nos dirigimos a nuestros usuarios. Y lo más normal en estos casos suele ser que tengamos algo que funciona en un sitio y lo trasladamos a todo el resto para ver si funciona. Y nos dimos cuenta que no. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, el compra ya, que funciona perfectamente en Estados Unidos porque la gente realmente es muy entusiasta y compra y todo lo que le dices, hacerlo ya lo hacen, son muy impulsivos. En el Reino Unido no funcionó. No funcionó porque son mucho más formales. Entonces, esta agresividad a la hora de expresar la acción de compra no la tomaban correctamente, por lo cual dejaban de pasar a un siguiente paso de compra. ¿Y qué os voy a contar de Japón? En Japón tienen una noción del tiempo a la hora de expresar muy concreta. El compra ya significa ya ahora mismo, es decir, yo clico y ya está. Pero claro, le faltaban muchísimos datos por detrás, como cómo voy a pagar, qué es lo que va a pasar después. No lo sabían, pensaban que ya iba a ser factor de compra, por lo cual no compraban por miedo a que me faltan datos y esto no es fiable. Por lo cual, conclusión que vamos a sacar de esto y a lo que me quiero enfocar a partir de ahora, y es que cualquier detalle, cualquier cosa que se os ocurra por la mente, que penséis que no pasa nada con esto, no va a funcionar. O sí, pero puede que no. Y nos arriesgamos completamente a fallar en nuestros proyectos. ¿Cuál es la conclusión general que sacamos de esto? Que tenemos que investigar. Por si no nos ha quedado claro, tenemos que investigar. Por si no os ha quedado claro aún, investigad, investigad, malditos, investigad. Porque no cuesta mucho, prácticamente nada, y el resultado que vamos a tener es mucho mejor. Por lo cual, he querido poner esto en símbolo de 1, 2, 3, research. Vamos, podemos hacerlo. Es muy sencillo, ¿vale? Para todos los que todavía no conozcáis, que he visto que no habéis levantado mucho la mano al principio, es algo muy sencillo. Nos tenemos que quitar de la mente esas investigaciones de 3 meses, tediosas, largas, con luego una documentación de 200 páginas que puede que no se aplique. Todo el mundo queremos sacar cosas rápido, ¿verdad? O por lo menos yo sí quiero. Entonces vengo a daros un poco la visión acerca de qué fácil es y qué rápido es hacer investigaciones simples para nuestro día a día. Y empecemos por la primera, en dónde podemos tener o dónde deberíamos tener todos lo que es la parte de investigación. En 3 fases. La primera, conozcamos a nuestros usuarios. ¿Cuándo? Antes de empezar a hacer nada. No podemos empezar a hacer cualquier tipo de proyecto, iniciar cualquier producto sin conocer realmente quiénes son nuestros objetivos. Necesitamos hacer ciertos análisis previos, como son las personas, que seguramente muchos conozcáis, los cuales nos van a definir ciertas cualidades comunes que pueden tener usuarios. Agrupamos a usuarios a un nivel muy alto, que luego podremos ir en detalle una vez que empecemos a avanzar con unos perfiles o roles, los cuales van a ser una adaptación de estas personas a ciertos momentos concretos que nosotros queremos conocer. Los mapas de empatía. Por si alguno no lo conocía, los usuarios tienen sentimientos, no son máquinas, ¿vale? Y en muchos de los casos, para completar esas personas, que son simplemente cualidades y atributos que tienen en común, necesitamos saber qué es lo que dicen, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. Todo esto nos va a ayudar no solo a nosotros como diseñadores, sino incluso a la parte de negocio, a toda la gente con la que tengáis y trabajéis, a entender a la gente que tenéis por detrás, a estos usuarios a los que vosotros vais a ir acercando. Por lo cual, esto nos va a valer para que en el momento de tomar cualquier tipo de decisión, sepamos todos qué es lo que podrían pensar o qué podrían entender estos usuarios. Y ya por último, y como una base mínima que tenemos que tener antes de empezar nada, es el Customer Journey. Este Customer Journey lo que va a hacer es mostrarnos en cualquier situación cuáles los sentimientos, qué acciones tienen, qué puntos o pain points o puntos de dolor tienen, qué momentos son especialmente agradables para luego poder tener en cuenta qué opciones y qué cosas tenemos que mejorar en nuestro proceso. Y cuando hablo de nuestro proceso, aquí puede ser cualquier cosa. Es decir, si trabajamos en el ámbito de la banca, no tiene por qué ser algo que nosotros hagamos. Si, por ejemplo, la banca es simplemente la extracción de una tarjeta de crédito y nosotros tenemos un proyecto o un producto que está relacionado con ello, hacer este ejercicio. Vais a ver un montón de cosas y oportunidades que os van a salir si hacemos esta sección de Customer Journey. Segunda parte, y esta es la más importante también, dentro del proceso. ¿Qué pasa cuando ya conocemos a nuestros usuarios y nos ponemos a desarrollar, a hacer un producto, a diseñar, a pensar en algo? Pues tenemos una cosa que yo soy muy fan, que es el Lean UX.
que requiere una metodología por detrás, pero en esta metodología también hay investigación. Y esta investigación, dentro del Lean, está una creación de hipótesis que tenemos que validar con estos usuarios. Y aquí es donde entra, en parte, un test, el testear con usuarios, ¿vale? Estos pequeños cortes que luego nos valdrán para aprender y volver a iterar sobre algo que pueda ser efectivo o no efectivo. Pero aprendemos, testeamos, si va mal, lo mejoramos, si va bien, siguiente paso. Y todo esto en corto periodo de tiempo. Y por último, actualizar los datos. Y vuelvo a repetir, una investigación no son 200 folios que te ponen encima de la mesa al día siguiente. Esto es un ejercicio que vamos haciendo cada vez que hacemos unas personas, probamos nuestro producto, testeamos, estamos con usuarios, tenemos nuevos inputs, porque la gente cambia y esto hay que actualizarlo. Y esto es un ejercicio que hay que hacer siempre, una tras otra vez. Y la pregunta que nos hacemos, o por lo menos que igual los podéis hacer, vale, esto está muy bien, muchas gracias por toda esta información, pero ¿y cómo lo aplicamos en nuestro día a día? Pues lo primero, definir objetivos. Antes de hacer cualquier tipo de investigación, tenemos que definir claramente qué es lo que queremos atacar, qué es lo que queremos conseguir. Y aquí es donde entra en parte no solo mi opinión personal, sino todo lo que pueda afectar al entorno en el que yo me muevo. Ya sean negocio, marketing, SEO, con todo lo que trabajéis. Cada uno en vuestro ámbito, en vuestra pequeña casa. Segundo, elegir un método. No todo es entrevistar usuarios o testes de usuario, ¿vale? En este caso, tenemos unas gráficas las cuales nos van a identificar los diferentes métodos de investigación que hay. Y en esta gráfica está segmentada de arriba a abajo y de izquierda a derecha, en la que nos van a indicar qué es lo que hace la gente, qué es lo que dice la gente, y de izquierda a derecha el por qué y a la derecha el qué. ¿Vale? Esto se traduce a un grupo de diferentes técnicas de investigación, las cuales nos van a ofrecer justamente un resultado, depende de lo que queramos. Y en este caso, y para que no os volváis locos con todos estos puntos y todas estas informaciones, sobre todo porque si en el caso de hacer investigaciones pequeñas que no son de grande calado, ya os voy a ayudar diciendo que estas son las básicas que podemos utilizar en nuestro día a día cuando no tenemos un producto muy grande, no tenemos unos recursos suficientes como para hacer mucho de esta investigación. Y he puesto en negrita justamente las que yo considero que son las que podemos utilizar en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque nos van a dar justamente los resultados cuantitativos y cualitativos, el por qué y el cuánto, y además las percepciones y todos los sentimientos que pueden tener nuestros usuarios. Esa va con entrevistas. La siguiente, el test de usabilidad, nos va a decir el por qué está fallando algo, que Virginia entrará luego a explicar mucho más en detalle. El A/B testing, este A/B testing lo que nos va a dar es la parte más cuantitativa, que es donde vamos a atacar a un grupo de usuarios mucho mayor para obtener unos resultados en los que nos van a dar valores mucho más de business, negocio, conversión o datos que puedan ser más relevantes al producto en sí para los resultados. Y luego, bueno, pues tenemos focus group, investigaciones de campo, encuestas, que son cosas que son accesibles, pero que igual requieren un poquito más de formación. Siguiente paso, selecciona a nuestros usuarios. Y esto no me canso de repetirlo cada vez que hablo con la gente. Vuestra abuela no es uno de vuestros usuarios. Me canso de oír allá donde vaya, no, pero si esto es capaz de hacerlo mi abuela, esto lo hace hasta mi hijo. Bueno, me parece muy bien, pero es que igual esa no es la persona que va a usar el producto que vas a tenerlo tú. Sal fuera, investiga, coge a la gente que realmente necesitas. Para esto os puedo recomendar ciertas cosas para los que no estéis metidos mucho en esta investigación, en el mundo de la investigación. Es la más sencilla y la más barata y la más económica es sal a la calle. Sal a la calle. Si sabes hacia dónde vamos, si tienes un proyecto de banco, ponte delante de un banco. Si sabes que es algo de sanidad, ponte delante de un hospital o de un ambulatorio. Habla con la gente. La gente seguramente que te va a ayudar. Por otro lado, tenemos las empresas de captaciones de campo. Son empresas especializadas que tú les das un perfil de usuario, ellos se encargan de buscarlo por un módico precio que no suele ser muy caro. Y luego, por otro lado, tenemos también herramientas online, que estas sí que tienen un panel de usuarios mucho más extenso, pero que te suelen obligar a tener parte de una suscripción a sus herramientas para hacer testeos y demás, que bueno, en algunos casos pueden ser incluso útiles. Y también tenemos varias herramientas online que son únicamente para reclutar usuarios
que están en las redes. Y por último, y esto ya para la gente que ya tenga o si tenéis una base de datos o ya tenéis un producto que está arrancado, es vuestra base de datos. Tan sencillo como ir a vuestra base de datos y decir, vamos a ver, qué usuarios tengo que han interactuado, que han comprado. Tenemos muchísima información dentro de nuestro ecosistema. El siguiente paso, preparar los escenarios. Es decir, cuando vamos a hacer una investigación, sea el método que sea, tenemos que preparar algo. Y esa preparación requiere algún tipo de guía lineal, un vademecum. No. Lo más importante, ser creativos. Ser creativos en sentido de que cada test, cada objetivo, todo lo que tengamos puede requerir cualquier tipo de actuación. Ya pueden ser prototipos, talleres, entrevistas de uno a uno, crear unos pequeños artefactos para que jueguen y rompan los usuarios incluso si son cosas que puedas jugar con ellas. Sobre todo lo que más me gusta es el papel y el post-it y el boli, porque es algo que todo el mundo sabe hacer, todo el mundo sabe pintar, y cuando digo pintar es hacer un cuadrado, un círculo, un triángulo y escribir en él. No hace falta ser un Picasso. Y por último, y lo que sí que me gustaría deciros es que no tengáis miedo a innovar, ¿vale? Esto es algo que siempre tenéis que tener en cuenta. Y llegamos a la parte más importante, que es ejecutar esta investigación. Y aquí es donde entramos en la fase de ¿y cómo ejecutamos una investigación en este caso? ¿Vale? Normalmente suele ser una investigación, los usuarios hacen algún tipo de actividad y sobre todo luego viene la parte importante, que es la de las preguntas. Y aquí os vengo a dar unas recomendaciones personales para todos aquellos que os queréis arrancar en esto. Sobre todo con el tema de las preguntas. Podemos hacer preguntas abiertas, que son preguntas en las que lanzamos al aire y que el usuario él mismo sea capaz de, por sí mismo, ir diciendo lo que piensa, que esas nos van a valer para aprender. Las respuestas cerradas que pueden un sí, no, a veces o depende, nos van a valer para validar alguna idea que queramos validar. Y luego, sobre todo, hacer dobles preguntas para confirmar cosas, porque por si no os lo sabéis, los usuarios mienten. Que eso es algo que no me cansa de decir. Los usuarios mienten y van a intentar complaceros, porque sois vosotros los que estáis delante y van a tener miedo, os lo aseguro. Entonces, utilizamos estas dobles preguntas para justamente confirmar que no nos estén diciendo informaciones dispares. Y por último, tenemos que aprender a hacer una pequeña cosa que es muy sencilla, que es el timing. ¿Cuándo tenemos que hacer unas preguntas y cuándo tenemos que mantener el silencio? Todo eso nos lo dará la experiencia. Y sobre todo, recordad, cuando hagamos cualquier tipo de investigación, tenemos que, lo primero, ser flexibles, adaptarnos al entorno. Cada usuario es diferente, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, vamos a estar delante de una pequeña jungla. Escucha y sobre todo deja hablar. Empatiza. No tenemos que ser fríos, tenemos que contactar con ese usuario para sacar el máximo de ellos. Acepta las respuestas. Es un error muy común ir a un tipo de investigación queriendo que los usuarios digan algo porque es lo que tú quieres que pase y que los usuarios te digan exactamente todo lo contrario. Puede llegar a frustrar. ¿Y eso qué quiere decir? Que no puedes guiar ni condicionar. Es muy fácil ir donde un usuario y hacerle responder lo que tú quieres, porque, como he dicho antes, se intimidan. Están delante de una persona, les estás encuestando, estás haciendo muchísimas preguntas. Y por último, busca respuestas. Sobre todo, vais a encontrar muchísima información válida, interesante, fuera de lo que estáis justamente y concretamente buscando, que os va a ayudar a impulsar en lo que estáis trabajando. Y por último, analiza los resultados. Y cuando yo analizo los resultados, antes lo he dicho, los informes de 200 páginas son infumables. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero, tenemos que valorar a quién vamos a informar de lo que hemos encontrado. Segundo, adecuemos ese contenido. No es lo mismo tener a una persona al lado que hablas todos los días, no vas a hacer un informe de 50 páginas o una presentación de 50 slides. Pues igual con un papel escrito, un cuadernito, una notita, no hace falta más. Si en cambio vamos a tener que presentarlo en escala superior para temas de negocio, pues estarán buscando unos números. Vamos a adecuarlo a esos números, pero siempre teniendo en cuenta hacia quién va enfocado este informe. Y por último, hacer un seguimiento. ¿Vale? Cuando digo hacer un seguimiento es una investigación, vuelvo a repetir, no termina en un dossier de 200 páginas. Una investigación hay que hacer seguimiento. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué es lo que nos va a afectar? ¿Lo que hemos sacado ha tenido algún beneficio? Y la pregunta que siempre hago, ¿hay que hacer algún informe? Eso ya cada uno valorarlo en el entorno en el que estéis. Y como ayuda, para los que no estéis muy iniciados en esto,
Bueno, he puesto aquí un listado de herramientas que he utilizado, que conozco y que podría recomendar para hacer testeos por Internet o incluso para hacerlas presenciales apoyándote en estas herramientas, como puede ser usertesting.com, TreeJack, que es para hacer card sorting, arquitectura de la información, Validately para hacer entrevistas online, el cual te ayuda mucho también para hacer luego toda la recuperación de los vídeos, de todo lo que ha estado comentando los usuarios, GoToMeeting, Appearin, Loop 11, bueno, hay un montón de cosas. Y todo el laboratorio para los que hagamos pruebas en persona. Y una pregunta que os voy a hacer como buen investigador. ¿Cuánto tiempo creéis que puede llevar a hacer una investigación de este tipo en vuestro día a día? ¿Alguna idea? ¿Así? ¿Bajo la experiencia que tenéis? ¿Un mes? ¿Más? ¿2 semanas? Yo os cuento los tiempos que voy manejando, ¿vale? Para hacer ciertos tipos de investigaciones, como pueden ser personas más en detalle o unas investigaciones mucho más grandes, pueden ser trabajos de semanas, meses, incluso pueden llevar años si queremos hacer cierto seguimiento a un usuario. Y en mi día a día, y en lo que confiere a la parte del 2, que es la parte de ejecución en producto, en mi día a día, lo que realmente se materializa, las investigaciones que suelo hacer para validar estas hipótesis en Lean van de 1 a 2 días. Ejecución, análisis y reporte. También os lo digo, depende de los países. ¿Vale? Es decir, si nos vamos a ir a Croacia, olvidaros de tener esto porque no hay una cultura de esta y es muy complicado conseguirlo. España, diría que los plazos se podrían alargar un poquito, 3-4 días máximo. Estados Unidos, UK, 1 o 2 días incluso en el mismo día. Es lo que tienen los angloparlantes. Y bueno, como estaba contando un cuento, espero que no os hayáis asustado. Voy a terminar con otra parte, que es un érase una vez, o más bien no érase una vez, porque hoy comienza vuestra historia. La tuya, la tuya, la tuya, la tuya. Todos los que queráis empezar a investigar, hoy es el momento, a partir de hoy, en el que tenéis que pensaros si queréis ser parte de esta investigación en la que vais a ayudar a la gente. Podéis contar vuestras historias y vuestros aprendizajes y mejorar el día a día y el producto que tenéis. Y recordar, empatizar, escuchar, acertar, fallar, sobre todo, fallar. Y además de esto, después de fallar, volver a investigar y volver a aprender hasta encontrar la mejor solución posible. Y esta es la realidad como yo la veo en vuestro día a día, cuando os llegáis a vuestro puesto de trabajo, a vuestro sitio de trabajo. Vosotros sois esa parte de ahí arriba en la que pone tú y un laberinto rodeado de fracasos. Y aquí abajo podéis ver la palabra éxito y lo que todo el mundo estamos buscando, ¿vale? Que es tener una cuenta con muchísimo dinero o por lo menos tener un producto que genere mucho dinero. Y aquí tenemos 2 opciones. Podéis seguir la línea por vuestra cuenta, es decir, meteros en este laberinto y encontrar una posible salida teniendo en cuenta todas las opciones que tenemos, o recurrir a una ayuda que son los usuarios que tenemos ahí fuera, que son los que nos van a guiar a llegar a esta salida de éxito que tenemos enfrente de nosotros. Por lo cual, 3, 2, 1, research. Y ahora una pregunta os voy a hacer. ¿Qué os ha parecido? Sencillo, no parece complicado, ¿verdad? Esto es un poco el aperitivo, porque una vez que tengamos esta base, podemos estar preparados para el siguiente nivel. Y esto es como un juego. ¿Cuál es el siguiente nivel? Hablemos de eye tracking, hablemos de técnicas más novedosas, hablamos de información adicional que podemos conseguir que nos va a impulsar y nos va a dar un extra. Los que no conozcáis, el eye tracking es un sistema en el que nos está dando información acerca de dónde estáis mirando, hacia dónde enfocáis. Pero además de esto es que hay otro nivel más, que se llama el neuromarketing. Que además de este eye tracking se añaden unos sensores biométricos a tu cuerpo, el cual va a dar una información que tú realmente no eres capaz ni de expresar, ni que tan siquiera eres capaz de saberlo. Y esto me contaron una historia utilizando esta técnica. ¿Vosotros conocéis el anuncio de la Navidad, de la lotería? ¿Sí? Que fue pasando del señor este que aparecía todos los años a de repente aparecer
un montón de gente cantando. Montserrat Caballé. Bueno, no sé si. Bueno, no sé. Había un montón de cantantes. ¿Os acordáis de ese anuncio? ¿Y por qué creéis que decidieron cambiarlo de ese señor tan majo que te ponía los pelos como escarpias cuando veías que venían con el cupón y luego pasaron ahí a tener a un montón de gente cantando que a mí me daba risa? Pues justamente mediante esta técnica, porque vieron que el impacto que tenía pasar de un estado emocional, el cual te parecía súper bonito porque es la Navidad, llega la lotería, a un espacio en el que lo que te están dando es, joder, te estás riendo, pero te estás quedando mucho mejor con el mensaje. Y esto es lo que conseguimos con este tipo de técnicas. Y en fin, pues hasta aquí, no he mirado ni el tiempo, no sé cómo vamos de tiempo, si me he pasado, me he quedado corto o he ayudado un poco al siguiente. Entonces, bueno, antes de terminar con esto, me gustaría, como buen investigador, que invirtierais 5 minutos, 3 minutos o 2 minutos en meteros en... Me falta una slide, no pasa nada. En meteros... ¡Ay! Esta. ¿Vale? En que os metáis en la página, en mi página, que he colocado un pequeño formulario para conocer y tener vuestro feedback acerca de esta charla. Quiero aprender de vosotros, quiero saber qué es lo que opináis y en qué se puede mejorar. Gracias. Vale. Nada, pues este es el título de la charla. Tampoco esperaba especial repercusión, pero bueno. Al final es una charla razonablemente académica sobre transformación digital y disrupción, como dice el título. Y básicamente quería empezar revisando la definición que tenemos de negocio. Si hacéis una búsqueda en Google, básicamente lo que dice es esto, que es una ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio, especialmente el que consiste en realizar operaciones comerciales comprando y vendiendo mercancías o servicios. Como segunda definición, quizá más importante, es ganancia o beneficio conseguido en una actividad comercial o de otro tipo. Entonces, constreñimos la palabra negocio al beneficio obtenido. Bien, como no podemos diseñar beneficio, es imposible diseñar un negocio. Dicho esto, pues gracias por venir. Pues tenéis vino allí detrás, es Black Friday, no sé qué hacéis aquí. Habéis sido un público maravilloso, habéis aplaudido a pesar de que no había dicho nada. Bien, gracias. Bueno, nos pedían que nos presentásemos. Pues bueno, esto es lo que yo soy. Básicamente, si tuviese que decir lo que soy cómic, soy cine, soy humor negro y soy hacer cosas de estas los viernes a la tarde. Y trabajo en una empresa que se llama Nexpendables, que es un estudio de diseño centrado en el usuario. Y bueno, me toca hacer de CEO y un día lo monté, es decir, soy la propiedad. Esto es lo que cuando vas a comprar una casa dicen, tengo que hablar con la propiedad. También soy responsable de experiencia de usuario y llevo haciendo esto muchos años. Muchos más de lo que parece, porque estoy tremendamente joven en esa foto, pero lo hacemos pues para grandes cuentas, lo hacemos para gente, pues no sé, como Bankia, BBVA, Grupo Prisa, gente que no por eso son proyectos mejores, pero bueno. También lo hacemos para startups. Entonces, creo que tenemos un arco bastante... Nos da una visión bastante relevante a la hora de hablar de cómo se articula negocio a través de esto. Vale, gracias por estar aquí, sobre todo porque es Black Friday. Y seguro que podéis estar haciendo muchas cosas maravillosas, pero para mí también es un viernes especialmente negro. En las últimas semanas, la verdad es que nos ha dejado gente bastante relevante. Nos ha dejado William Goodman, nos dejó hace poco Carlos Ezquerra y nos dejó Stan Lee hace poco. Como decíamos, es imposible diseñar un negocio. Es imposible diseñar un negocio, igual que es imposible diseñar una experiencia. Dices, aquí nos hemos juntado un montón de gente interesada en el diseño de experiencia de usuario. Es mentira. No os quedéis con eso. La experiencia es algo que se vive. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que nacemos hasta que morimos, estamos viviendo experiencias. No se puede diseñar experiencia, no se puede diseñar negocio, no se puede diseñar un resultado. Si no, seríamos imbéciles, tontos de carrito. Diríamos, joder, ¿por qué no has diseñado un resultado positivo? Eso es lo que hacemos todos los días con los planes de negocio. Cogemos una hoja de Excel y diseñamos un resultado positivo. Dices, joder, es que no me cuadran. Bueno, pues ajustas de aquí un poco, esto lo llevas, se lo pasas a otro departamento, ¿no? Los que trabajéis en compañías grandes, dices, venga, esto se lo imputamos a no sé qué, esto se lo imputamos a no sé cuál y al final el resultado sale positivo. Entonces, muy bien.
hemos diseñado un negocio maravilloso. No. El negocio al final es algo que ocurre o no ocurre. Igual que la satisfacción es algo que ocurre o no ocurre. Esto es algo de hoy. O sea, podéis entrar en... a ver, he difuminado quiénes son los patrocinadores de esta iniciativa, ¿vale? Pero esto es algo que está ocurriendo hoy. Multiplica a tus clientes vendiendo online. Esto es un programa apoyado por Administración Pública, es decir, hay dinero de todos sustentando esto, diseñando este negocio, ¿vale? Maravilloso negocio. El público objetivo de este negocio es comercios minoristas con conocimientos e infraestructuras suficientes para incorporarse al entorno online. Es decir, Frutería Maite. Frutería Maite, porque además otro de los requisitos que tienen es disponer de un local físico. Frutería Maite, que tiene un local físico, que quiere optar a esta ayuda, va a multiplicar sus clientes vendiendo online. Probablemente, probablemente. Entonces, yo suelo lanzar la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a mantener esa promesa? Y eso tiene una segunda lectura que es, ¿estás dispuesto a poner a disposición del éxito de esa propuesta tu puesto de trabajo? ¿O vivir en tu casa? ¿O el que te quiten el piso? Es claro, ostras, ya no es lo que hemos decidido. Lo que hemos decidido. Es viernes. Vale, me voy a soltar la chaqueta. No he comido. Me he tomado un Red Bull antes de venir, eso es lo que me mantiene, así que no seáis muy duros conmigo. Ha sido una semana horrible, a pesar de que es tremendamente fácil diseñar un negocio. Bien. Esta gente que ha pensado esto para Frutería El Maite está haciendo una promesa. La promesa de que esa frutería va a multiplicar sus clientes. ¿Cuántos de vosotros estaréis dispuestos a apostar vuestro puesto de trabajo, vuestra comodidad, al servicio de esta promesa? Bien. Ya, pero esto es hoy. O sea, quiero decir, organismos públicos están promocionando esto. ¿Por qué? Vale, es algo que veremos un poquito más adelante. Pero es que creemos que con contar las cosas pues ya ocurren. Hay una especie de conjuro que tú haces esto y abres un concurso público y le das un dinero, unas horas de asesoría y montas un e-commerce y el e-commerce funciona. Bien, eso es nuestra hoja de Excel en la que hemos dicho vamos a sacar beneficios en el primer ejercicio. Fantástico. Ahora bien, el problema está en el mensaje. Esto es... Pues, bueno, si habéis entrado en nuestra web no lo habréis visto porque no hay. Y es así. Hacemos 6 años en febrero, pero no tenemos web. Y nos dedicamos a diseñar cosas digitales y no tenemos web. E incluso tenemos, en ocasiones, hasta ejercicios con resultados positivos. Y no tenemos web. Pero multiplica tus clientes vendiendo online, ¿eh? Vale. Lo que decimos es que multiplicamos el valor de tu compañía a través del diseño. Dices, ostras, os habéis columpiado, me estás diciendo que no puedes vender resultados. Dices, no puedo vender resultados. Pero sí que hay una serie de certezas con las que contamos. Una de ellas, que además es razonablemente reciente, es esta. No sé si conocéis a la gente de McKinsey. Son razonablemente famosos ahora porque es a quien Arabia Saudí encarga la lista de disidentes, por ejemplo. O como otro montón de gobiernos y de grandes compañías de todo el mundo pues le encargan sesudos informes e investigaciones porque es gente que se basa puramente en datos. Vale. Son los más mejores y los más caros. Bien. Y una de las cosas que decían en este informe, que además podéis leer el resumen, es gratuito. Una de las cosas que decían es que las empresas que tenían un fuerte compromiso con el diseño y que además llegaban a ejecutarlo dentro de sus compañías, tenían del orden de un 32% más de beneficio y un 56% más de retorno a sus inversores. Dices, esto ya son datos, ¿vale? No es algo que nos inventemos. Dices, qué majo está, qué maja la gente de McKinsey, ¿no? ¿Cómo nos va a hacer crecer de forma exponencial el negocio? Dices, pues bueno, también llevamos media vida diciendo esto. Quizá ahora nos crean más, pero es tan básico como que en el segundo cero del día cero tenemos un montón de alternativas de diseño, es decir, la incertidumbre está al 100%. Según va avanzando, el número de opciones decae.
y eso lo contrapones al coste de asunción de los cambios, pum, 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 y se establece una relación que nos dice, y además está medido estadísticamente, que resolver un problema en tiempo de diseño cuesta 1 euro, en tiempo de desarrollo cuesta 10 y en producción cuesta entre 50 y 100. Dices, y ya no lo digo yo, lo dice McKinsey. ¿Vale? Básicamente es un poco lo que decía Asier. Hay ocasiones en las que es más barato, bueno, siempre es más barato tirar una servilleta de papel a una papelera que poner un site de producción y después darte cuenta de que no es lo que querías. Más que lo que querías, lo que necesitabas. Nosotros como gremio, como grupo, como disciplina, como lo que queramos ser, a pesar de que vendemos, que intentamos conseguir experiencias de usuario satisfactorias, en realidad lo que hacemos es lo siguiente. Optimizamos tiempos, costes y presupuestos a través del diseño. Y esto es importante. Y para eso, o sea, es importante seguir la secuencia, porque muchas veces no nos cuestionamos ni nuestro negocio ni el de nuestros clientes. Dices, vale, hacemos esto para conseguir qué. O al revés, o conseguimos esto haciendo qué. Dices, para eso, gestionamos incertidumbres, expectativas y riesgos. Eso es lo que hacemos constantemente. Y para eso diseñamos artefactos, herramientas y condiciones. No diseñamos la experiencia, diseñamos las condiciones que creemos necesarias para que se dé una determinada experiencia. Diseñamos artefactos, diseñamos herramientas. Y a veces diseñamos herramientas como esta. Y esto seguro que lo conocéis todos. ¿Quién no lo conoce? Vale. Esto es un canvas de modelo de negocio. Bien, fantástico. Es una revolución. Maravilloso. En lugar del plan de negocio gigantesco de 800 páginas, ahora lo hacemos así. Bien. ¿Ha crecido el índice de negocios de éxito? La herramienta, o sea, si fuese así, todos tendríamos un revenue brutal, todos los ejercicios, y no es cierto. Tenemos otras herramientas, o sea, este es el lienzo de modelo de negocio, este es el que nos propone la metodología Lean. Bien. Luego, otras cosas que podemos aplicar, ¿no? Es romper el techo de cristal, pensar out of the box, o sea, ¿qué ponemos en esas cajitas? Dices, joder, pensar out of the box y luego lo metes todo en una puñetera caja. Estamos ahí como, venga, vamos a ser disruptivos, vamos a ser innovadores, vamos a ser maravillosos y luego lo metemos aquí, en este esquema. Claro, ¿qué es innovación? Dices, innovación, la definición por excelencia es hacer las cosas de una forma diferente y llevarlas con éxito al mercado. Si quitamos de la ecuación el llevarlas con éxito al mercado, se nos queda en que inventamos cosas, pero negocio cero. ¿Qué es disrupción? Disrupción es tirar abajo esta mesa, romper todos los cristales y con eso construir algo que con los mismos mimbres nos da más beneficio. Entonces, el caso que estábamos viendo, ¿es innovación? No, no es innovación. No genera más negocio. ¿Es diferente vender fruta por internet que venderlo en tu puesto? Claro que es diferente. ¿Funciona como lo trasladas con éxito al mercado? Si eres Naranjas Lola, ¿sí? ¿Conocéis Naranjas Lola? Naranjas Lola lo que hace es, imaginaos que se monta esta fiesta y decide quitarse de en medio el canal de distribución. Y lo que te hace es que te envía a tu casa un cajón de naranjas de recién cogidas del árbol a tu cocina. Dices, ostras, ¿y cómo me fío? Dices, bueno, pues yo te las mando y me pagas cuando las recibas. Dices, ostras, ahí es disruptivo el modelo. Dices, bueno, en cierto modo sí, hay que pagar, o sea, hay que continuar pagando, pero hemos cambiado el momentum. Dices, estoy pagando por valor y no por iniciar la transacción. Dices, vale. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es esta. La subida al Everest está llena de cadáveres que un día fueron una persona altamente motivada. Sí, habéis venido súper felices y quizá la charla os prometía que íbamos a aprender a salir todos de aquí con las herramientas para construir un negocio de éxito. Pues
Lo siento, o sea, lo he dicho al principio, nos podíamos haber ido ya. El reto está en no ser uno de esos cadáveres. Dices, hombre, si yo estoy abajo, miro hacia arriba y por muy motivado que esté, me voy dando cuenta como que no, ostras, no esperes hasta morirte. Bien, no quiero tampoco quitar valor a herramientas como esta. Nos ayudan y nos ayudan mucho y nos ayuda a centrar el tiro, a no olvidar aspectos como que tiene que haber una estructura de costes, que tiene que haber un canal de distribución, o no tiene que haberlo, pero que por lo menos tengo que pensar en ello, que tiene que haber una propuesta de valor, que hay un público objetivo que soporte este negocio, que hay unos proveedores. Bueno, hay un montón de aspectos que no deben olvidársenos, pero no es garantía. O sea, no es garantía de éxito. Podemos rellenar eso, lo rellenamos de post-it. ¿A quién le gusta trabajar con post-it? A todo el mundo. Si son de colores, los pegas en la pared, es maravilloso, es como divertido. Y dices, sí, pero los negocios se mueren igual o más. Entonces, vivimos en esta profesión estableciendo hipótesis constantemente. No diseñamos negocios, diseñamos la hipótesis de un negocio. Diseñamos lo que creemos que puede convertirse en negocio. Y aplicamos todos aquellos mecanismos que tenemos a nuestro alcance para mitigar riesgos. Si no tenemos esto claro, corremos el peligro de hacer promesas que luego no podemos cumplir, ¿no? La frase esa de tu cuerpo extiende cheques, no, tu ego extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar. Y vienen las risas. Entonces, la caja nos da igual. Lo que nos importa son los porqués. Por ejemplo, tenemos aquí el espacio central, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor? El por qué. ¿Por qué existe una compañía? ¿Por qué un día te levantas de la cama y decides que tienes que existir como negocio? Os sorprenderá, pero nosotros mentorizamos bastantes proyectos de emprendizaje y lanzas esta pregunta y la gente no sabe responderla. Dices, ¿tú por qué existes? Que ya no te digo por qué alguien debiera comprarte, sino por qué existes. ¿De dónde surge el que un día digas, joder, sí, ahí está, vasos de cristal? Bueno, o vasos, ¿por qué vasos? Entonces, ¿qué menos se le puede pedir a un negocio que saber por qué existe? Tuvimos un cliente una vez que era un fabricante de transformadores eléctricos que no sabía por qué existía y llevaba 30 años existiendo. Y no sabía por qué existía. Sabía que estaba ahora dejando de existir porque ostras, es que los chinos los venden a contenedores, los transformadores. Dices, joder, vienen los chinos, son transformadores de mierda, pero los venden. Y dices, vale, ¿cuánto cuesta un transformador tuyo? 7 veces más que los de los chinos. Muy bien. ¿Por qué? Joder, mi transformador es mejor, dura toda la vida. Dices, ¿cuánto dura el artefacto en el que van a colocar tu transformador? 2 años. Dices, ya está. O sea, que sí, que es maravilloso y que si quieres te ponemos una medalla. Toma, el pin del transformador más maravilloso del mundo que dura ad infinitum. Muy bien. Pero a tu cliente le sale más barato tirar medio contenedor de los chinos que comprarte los transformadores a ti. Dices, pero si yo soy just in time, si he rellenado mi business model Canvas. Sí. Todo bien. Todo maravilloso. Pero tu negocio se muere. Entonces, dices, ¿cuándo tengo sentido? Pues tenía sentido en una ocasión, que es cuando el contenedor de los chinos no llega. Dices, entonces tu transformador no vale 7 veces más. Tu transformador vale 14 veces más. Y ahí sí. Dices, no te preocupes, yo soy el plan B. Y siendo el plan B, puedo llegar a tener una cuenta de resultados mejor que la que tenía antes. Pero lo que no puedo hacer es intentar regular. No, que viene, nos comen los chinos al final. Dices, pues no. Entonces, esto, que parece como muy de perogrullo, dices, vale, pues colocamos aquí el porqué. Y funcionará, dices, bien. Colocamos nuestros socios, las actividades, o sea, el qué vamos a hacer, quiénes tienen que ser nuestros amigos, con qué recursos contamos, aquí el dinerico que nos va a costar, de dónde lo vamos a sacar, cómo lo vamos a llevar a los clientes que están aquí, y quiénes son nuestros clientes. Y dices, todo bien, cada cosa en su cajita. Cada cosa en su cajita y nos pasa como en el mundo de la experiencia de usuario, que tenemos un montón de métodos, de inquietudes, de
de cosas que sabemos que podemos resolver y cuando las juntamos todas dices, es que esto es un unicornio. Esto no... O sea, no hay nadie que dé soporte a esto. Y dices, ya, porque en realidad nos hemos centrado en el conjunto de artefactos, de herramientas, de condiciones, pero no hemos hablado de los porqués. O sea, ¿por qué clientes? Dices, ¿este cliente por qué? ¿Vale? Dejadme que lo ilustre con un ejemplo. Nos acordamos de esto, ¿vale? Es como el MacGuffin de la presentación. Esto son las islas que hay alrededor de Australia, en Oceanía. Entonces tenemos la Polinesia y luego tenemos una zona que es Melanesia, donde en la Segunda Guerra Mundial las tropas aliadas pues, establecieron bases, ¿no? Porque les venían muy bien y son lugares a donde el hombre occidental no había llegado. Entonces, bueno, deforestamos un trozo de una isla y ahí convivimos con los nativos, les damos tabaco, les enseñamos los palos de fuego que tenemos y todo maravilloso. Muy bien. Esta gente que vivía allí sin más contacto con la civilización occidental que quizá ver un avión de lejos, cuando ven bajar unos hombres del cielo e interactuar con ellos y su avanzada tecnología para la época, lo que hacen es... Claro, son hombres que luego un día se van, se acaba la guerra y se piran. Y articulan toda una religión alrededor de estos encuentros. Y esto ocurre a día de hoy. Adoran aviones de paja, hacen procesiones en las que se visten con vaqueros y desfilan con palos que parecen misiles. Sus sacerdotes y sus líderes se visten así. Adoran fotos, llaman a sus hijos sus Navi, por ejemplo, o John Frum. Si dices, me llamo John from the USA, pues John Frum. Dices, para ellos esto es Dios. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando miramos hacia arriba? Dices, para mí Dios es joder, Amazon, tío. Yo quiero ser el Amazon de los cubiletes de plástico. Dices, y lo voy a conseguir. ¿Y qué necesito? Un e-commerce. Y vamos todos ahí al Everest. Venga, ¿qué necesitas? Un e-commerce. Vamos a llegar arriba. Buah, y montas ahí la hoja de Excel y dices, y al final del ejercicio nos van a faltar números para contar los millones de euros que vamos a vender. ¿Por qué vas a vender? Porque nuestros cubiletes son los mejores del mundo, ya, pero ¿de qué mundo? No lo sé, todo el mundo quiere un cubilete. Vamos a ponerle nombre. No, es que no hay tantos nombres. Empiezas a tirar del hilo, a hacer porqués y te empiezan a pesar estas líneas. Porque tú todo lo que has puesto tenía sentido en su cuadrado, pero no tenía sentido en relación con los demás. Y en lugar de hacer el Amazon de los cubiletes, pues has hecho esto. Bien, esta es gente que mira al cielo y ve sus dioses y dice, la transformación digital es mi Dios y esto va a ocurrir sí o sí. Y dices, bien, ¿quién te lo ha dicho? Ese tío que ha venido a contártelo y ha traído un cuaderno de anillas y un boli. Y vamos a articular transformación digital. A ver, yo voy con mi libreta, pero es como, ¿por qué digital? ¿Qué tiene de bueno? Ahora, si me dices, ¿podemos reducir estos costos? Mira, tenemos un cliente que se gasta en mover papel, es una persona que va a un sitio, coge un taco de papel, lo mete en un coche, lo lleva a otro sitio, ese papel vuela hasta Madrid y luego lo almacenan en una casa. Vale, una casa, bueno, en una oficina. Porque hay un ministerio que lo exige. 200.000 euros al año en mover papel. Sin contar lo que vale el papel, solo en moverlo. Ahí es donde dices, bien, ¿podemos existir? ¿Cuánto podemos existir? Hay un concepto que no aparece aquí, es el de pérdida permitida. Siempre articulamos negocio pensando cuánto vamos a ganar. Venga, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Cómo lo quieres? ¿En millones o en billones de euros? No, ¿cuánto te puedes permitir perder? ¿A partir de qué momento tienes que matarlo? Tú, haced la prueba. Entrad en un sitio de estos de apuestas, de los que anuncia Carlos Overa, y entrad pensando, en lugar de cuánto os podéis gastar, cuánto vais a ganar. Y luego os miráis la cartera al salir. Pues aquí es lo mismo. Aquí tú arrancas el Everest, vas mirando para arriba y dices, ¿qué vamos a ganar? Llegar a la cima. ¿De cuánto te puedes permitir perder?
Eso no es relevante ahora. Lo importante es que vayamos todos alineados, ilusionados, tengamos una visión, una misión, unos valores y venga, todos ahí en fila. Muy bien, todos en el camino. ¿Cuánto te puedes permitir perder? Dices, ostras, cuando lleve X horas sin beber, igual, no he pasado todavía el punto de no retorno y me puedo dar la vuelta. Vale. Claro, estas cosas ocurren cuando miramos solo el gran porqué. El porqué que está en el centro, ¿no? El dios de los porqués. El porqué al que miran los porqués. Pero es que detrás de cada línea, detrás de cada línea hay un porqué. Y para pasar del recuadrito A al recuadrito B, tenemos que responder una pregunta. Esto resume en gran medida el por qué existe nuestra disciplina. Es el por qué te vas, ¿no? Es si soy maravilloso. Y dices, no eres tú, soy yo. No, eres tú. ¿Por qué te vas? Y, bueno, le habría prometido a alguien que iba a sacar a Perales y lo he hecho. Ahí, logro desbloqueado. Pero al final, intentando tirar un poco del hilo, joder, dices, vale, ¿y quién es él? ¿No? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Y todas esas preguntas que no sabemos responder, al final nos llevan a preguntar por qué te vas. Un caso típico. Aquí. Un caso típico. B2, B2C. Dices, bien. ¿Dónde está nuestro Everest? En que millones de empresas nos paguen por utilizar nuestro servicio. ¿Por qué nos van a pagar? Porque va a haber millones de usuarios que van a comprar a través de nuestra plataforma, entonces van a estar locos por poner ahí sus productos. Bien. Vamos a pintarlo en un canvas. Maravilloso. Todo lleno de dinero. ¿Qué ocurre el segundo cero del día cero? ¿Cuántos clientes tengo? 0. ¿Cuántas empresas va a venir para que le compren 0 clientes? 0. ¿Cómo convenzo a alguien de que venga, no? ¿Cómo llegarán los usuarios que van a traccionar realmente tu negocio? Y vamos, a veces hacemos cosas como esta, ¿no? Dices, tú, cuando llegue la primera luz del quinto día, dices, al alba, mira al este y aparecerán los usuarios. Bien. Tú mira, ¿eh? O sea, no os lo perdáis. Y el negocio se muere. Pero no es que se muera, en realidad es que había nacido muerto, o sea, estaba muerto antes, porque no nos hemos preocupado, hemos estado mirando el gran porqué, es decir, conoceremos los usuarios, vendrán y no sé qué, dices, sí, pero ¿qué ocurre aquí? Dices, ¿cómo los vas a traer? ¿Cómo traes a esas 100 empresas o a esos 1000 primeros usuarios? Dices, ¿cómo respondes? Los pequeños porqués que abren el hueco entre esas líneas. Dices, no, el canal de distribución me apoyará. ¿Por qué te tiene que apoyar? Imaginaos un negocio en el que te tengan que apoyar, nos pasa con un cliente, las agencias de viajes. Dices, me tienen que apoyar. Vale. ¿Quién es tu competencia? Un AUTE entre los dos principales operadores de viajes del país. Dices, vale. Y te van a apoyar las agencias, ¿verdad? Te van a apoyar las agencias a las que no va la gente. Esas te van a apoyar. Entonces, ¿cómo consigo que cada recuadrito se convierta en mi aliado? ¿Y cómo articulo, sin perder el gran porqué, que es este de aquí, cada paso que me lleva a esa situación? En ese sentido, es especialmente importante revisar nuestro concepto de transacción. Estamos constantemente pensando en una transacción como esto. Dices, este es un clásico. O sea, hacía años que no lo utilizaba, pero es un clásico. ¿Cuándo un negocio funciona? Cuando vendes mucho. Cuando vendes mucho es cuando te dan mucha pasta. Entonces, hay muchas más cosas que pasta que te pueden dar o que tú puedes pedir, o por lo menos pregúntate por qué te van a dar la pasta. Vale, ¿qué es la mandanga? Dices, bien, la mandanga puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser esfuerzo mental, puede ser incluso esfuerzo físico. ¿Por qué digital? O sea, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué en Internet cogéis y hacéis una compra en un sitio o en otro por una diferencia de 50 céntimos?
¿Y por qué no vais al supermercado y te vas del Carrefour y te vas al Eroski para gastarte 50 céntimos menos en un yogur? Si es el mismo caso. Dices, porque elimino uno de estos ejes. Dices, elimino el esfuerzo físico. Esto que no me lo he inventado yo, esto se lo han inventado en la Universidad de Stanford, pero queda bien así ponerlo. Nos da una dimensión de la transacción un poco diferente. Dices, a mí que me busquen en Google, por ejemplo. Que te busquen, muy bien, que te encuentren, maravilloso. El Customer Journey Map que hablaba Asier. Primero, hay una necesidad, buscan un concepto, yo estoy en ese concepto y la gente me lee. ¿Por qué debieran hacerte clic? Dices, ahí está la primera transacción. ¿Qué valor aportas? Dices, no, joder, que al final de mi cadena de valor, si compran mi producto, su vida será maravillosa. Dices, sí, pero ¿y todas esas microconversiones hasta llegar ahí? Dices, ¿por qué? En ese pequeño extracto tengo que destilar suficiente valor como para ¿qué? Para que un usuario me pague con una gotita de su atención y con una gotita de su tiempo. Y ya es cliente. No es cliente cuando me da €1. Es cliente cuando me ha dado algo que él tiene. Y yo le he devuelto otra cosa y a pesar de que no hay un ticket de compra, sí que es cliente porque ha habido una transacción. Cuando miramos el mismo Canvas con el concepto de transacción revisado en base a estos 6 aspectos, pues nos cambia un poco. Porque entonces sí, dices, ¿por qué las agencias de viaje me tienen que ayudar? ¿Qué les ahorro? Bueno, les ahorro tiempo, no les ahorro dinero, igual soy un poquito más caro, pero les ahorro tiempo. Vale. Aquí, si esto lo añadimos a la ficha de persona, como las que enseñaba Asier, pues tenemos un mapa del usuario. Es maravilloso. Y una vez que lo tenemos mapeado, el usuario realmente me da igual. O sea, me da igual en el sentido de que yo no vivo de usuarios felices. Aquí es muy fácil perder el foco. Entonces, ¿por qué existimos? Porque experiencia de usuario, satisfacción, necesitamos usuarios felices. ¿Por qué? Nuevamente el por qué. ¿Por qué lo necesitamos? Joder, porque traccionan más negocio, porque tienen un ticket medio más alto. ¿Por qué un notario necesita usuarios satisfechos? Venga, ¿quién me responde? No los necesita, mentira. Tiene los usuarios secuestrados. Dices, tienen que pasar por aquí por ley. Ya está. Fin de la cita. Entonces, el usuario, per se, me importa un huevo. Ahora, el usuario como palanca para articular negocio me importa un poco más. Y no solo el usuario, sino qué usuario. Hablaba Javi al principio como de 3 ejes principales a la hora de tener en cuenta un negocio, ¿no? Que dices el usuario, el propio negocio, ¿no? Los numeracos, la tecnología, y yo añadiría un cuarto que además gana a todos, que son las constricciones internas de la empresa cliente. Por decir, a ver, imaginaos que estuviésemos haciendo un rediseño para un aplicativo de radio, ¿vale? Imaginaos que esa radio fuese una de las más escuchadas del país, ¿vale? Imaginaos que hubiésemos tenido en cuenta usuarios, tecnología y negocio y los números salieran. Bien. Imaginaos que toda la propuesta se fuese a tomar por culo porque hay 2 presentadores que se llevan mal y que te hacen que no puedas sacar a producción ese diseño porque es que visualmente has puesto por encima uno del otro. Eso es una constricción interna de la compañía que te hace que te mueras antes de llegar a la cima del Everest. Si eso lo detectas cuando estás abajo, igual puedes pivotar para no morirte. Pero ahí hay condiciones que son innegociables y que es obligación nuestra conocer. Y que muchas veces no caben en un Canvas y desde luego no caben en una hoja de Excel. Entonces, pensad en el por qué, el para quién, el quién paga la fiesta, pero también en cómo es la personalidad que tengo que proyectar. Porque claro, estamos súper acostumbrados a trasladar nuestras miserias al usuario, ¿no? Tú ves a veces los sitios web corporativos de grandes cuentas o de quien sea y es una proyección de su organigrama, porque cada uno queremos nuestro cortijo.
Y dices, aquí hay comunicación digital y transformación digital y industria 4.0. Y dices, trázame las fronteras, colega, porque no, es que esto cuelga de no sé quién y esto cuelga de no sé cuál. Y esto es que, claro, aquí los comerciales son independientes. Y dices, ya, pero ¿y el beneficio? ¿El por qué? ¿A mí cómo me lo transmites? Que es que lo que tengas en tu casa me da igual. Si yo soy incapaz de entender tu mensaje, estás debilitando ese contrato de cara a que yo lo entienda, porque me estás contando un montón de miserias, pero no me estás contando nada de esto. Dices, cuéntame, ¿cómo me vas a hacer ahorrar dinero? ¿O cómo me vas a hacer ahorrar tiempo? Dices, no, nuestro departamento de transformación digital, que hace cosas maravillosas, y me estás contando cómo es todo el rato, no me estás contando por qué es. Entonces, ¿para qué me sirve esto si el usuario me importa un huevo? Dices, porque puedo utilizar el mismo mapa para pintar la propuesta de valor de mi negocio. Dices, me sirve para contar tanto el gran porqué como los pequeños porqués. Y la magia de esto, que sí que parece un conjuro, es que las distancias largas me dicen lo que tengo que ofrecer y con qué me pueden pagar. Dices, habrá distancias más cortas que me sirvan en determinados momentos de la microconversión y además me permite ver una variación en los activos valorizables. El concepto de activo valorizable te cambia la vida. Me permite ver los pequeños cambios a lo largo del Customer Journey Map de cada activo. Dices, ¿ves cómo el tiempo de tu cliente se va agotando? Entonces, llegado a un determinado punto, no puedo pedirle que me pague con más tiempo. Dices, pero si van a ser 10 segundos más, dices, no, es que el momento es ahora. Y si no, no será. ¿Por qué? Porque esos 10 segundos valen más que las 2 horas que has invertido antes. Joder, tenemos un cliente que trabaja bueno, es un asunto de salud y demás, pero que es que tiene procesos que tiene a la gente esperando 2 horas. Y al final de todo, le dicen, mira, resolver tu problema te va a costar el más barato 4.000 euros. Dices, joder, solo vendemos un 2%. Dices, ya. O sea, llevas 2 horas haciéndole la puñeta a la gente. Le pones cosas en la cabeza que le duelen. Le enseñas imágenes desagradables. Y al final de todo, le dices, la buena noticia es que solo te va a costar el más barato 4.000 euros. Dices, maravilloso, si vendes un 2% ya es una locura. Dices, que igual no puede ser de otra manera, ¿eh? No digo que no, pero vamos a intentar revisar esas 2 horas, si son en el orden correcto. O vamos a intentar identificar en ese Journey Map cuáles son los puntos de fricción e intentar mitigarlos. Ostras, que igual necesita un abrazo antes de decirle que van a ser 4.000 euros. O igual le tienes que dar el abrazo y dejarle que se vaya a casa. Y decirle, vente la semana que viene. Y vente con tu familia. Y entonces lo vemos. Y dices, claro, mi propuesta, dices, vale, es más larga en tiempo, pero tiene en cuenta otra serie de aspectos. Y es aquí, joder, hay una dimensión emocional. Y es en ese momento, mi cliente es muy pobre a nivel emocional. No le puedo pedir más. No le puedo pedir... Eso me está invalidando el esfuerzo mental. Da igual el dinero que tenga. Tío, está triste. Yo hoy he venido triste. He venido muy triste porque no he podido comer. Entonces no me podéis pedir más de lo que estoy dando. Entonces, me importa sobre todo la transacción. El que el contrato sea eficiente. No digo justo, digo eficiente. ¿Vale? Recordad los notarios. No es justo, es terriblemente injusto. Pero es eficiente. Entonces, porque como no me quedan más narices, pues tengo que pasar por aquí. ¿Qué es la mandanga? Dices, ¿cómo es? ¿No? O sea, esto es literalmente, es lo que el Fari dice. Entonces, en realidad, lo que queremos es que, independientemente de cuál sea esa mandanga, si es tiempo, si es dinero, si es reputación, necesitamos que para que se ejecute esa transacción haya una sensación de equilibrio por parte de nuestro cliente. Eso sí hace negocios viables en el medio plazo, sí multiplica el valor de una compañía, sí es ganar. ¿Que hay que validar la hipótesis? Por supuesto, pero estamos mitigando riesgos muchísimo más barato que poner cosas en producción, que incluso llegar a involucrar a terceros, solo preguntándonos por qué es. Solo si hiciésemos
el ejercicio de responder un por qué por cada línea, probablemente ese índice, ese retorno de 5 minutos, vale. Ese retorno o ese porcentaje de proyectos con éxito ganaría. Y de verdad, o sea, os lo digo con el corazón en la mano, no tenéis idea de la cantidad de gente que se gasta sumas de dinero en contar cosas sin haberse preocupado de por qué existen. Entonces sí, cuando alguien nos diga, dame la mandanga, quizá podamos conseguir que nos digan cómo desees, revisando este contrato. Esto también es este señor que se ha muerto hace poco. Y nada, hasta aquí, muchas gracias. Pues nada, última charla. Yo me voy a centrar en algo muy específico, realmente, ¿vale? Que es hablar del test de usuario, user testing. Yo creo que mucho de lo que ha dicho Asier en la primera charla nos va a introducir, ¿vale? Mucho en lo que vamos a ver ahora. Y bueno, pues presentarme, pues bueno, pues yo lo mismo que comentaba Sergio, ya llevo muchos años en todo esto siempre ha sido mi pasión. En realidad yo empecé como diseñadora web y era muy mala. Y yo creo que el motivo era ese, que no había encontrado mi vía todavía, ¿no? Entonces, nada, a los 2 años de empezar como diseñadora tuve la gran suerte, allá por el 2001, de empezar a tomar contacto con esta disciplina. Y bueno, pues en aquel momento la verdad es que no teníamos la formación que tenemos ahora, ¿vale? Entonces era muy de autodidacta, de leer, de buscar, ¿no? Buscarnos las castañas del fuego. Y bueno, pues a lo largo de estos años he pasado por varias empresas tecnológicas, de comunicación, startups. También pasé por la aventura de montar mi empresa. Bueno, yo creía en el bien común y bueno, esto del bien común es relativo. Y bueno, ya llevo unos años, pues la verdad que muy dedicada a formación y evangelizando mucho, ¿vale? Porque creo que es muy necesario, porque creo que en Euskadi pues no estamos haciendo lo suficiente sobre estos temas, ¿no? Y es un placer que estemos un viernes a la tarde hoy aquí todos, ¿no? Y pudiendo hablar de experiencia de usuario, porque creo que era muy necesario, ¿no? Y que va a seguir siéndolo y cada vez más. Entonces, pues dicho esto, vamos a empezar, ¿no? Y vamos a empezar con una ecuación. Vamos a empezar con una ecuación, porque la experiencia de usuario, sin investigación de usuario, pues no es experiencia de usuario, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí es bueno, pues muy importante tener en cuenta esto, que al final, si queremos construir experiencias de usuario, tenemos que poner foco en las personas, ¿vale? Esto sí o sí, porque si no, lo que estamos haciendo es jugar a la ruleta, ¿vale? Y decir, bueno, pues nada, pensamos, creemos que si el usuario tal, entonces, bueno, pues es una parte necesaria. Vale, quiero diferenciar aquí 2 conceptos, porque hemos empezado con UX Research, con Asier, y yo lo que os voy a contar ahora es una parte de lo que ha contado Asier, ¿vale? Digamos que la investigación es el paraguas que se centra en investigar a las personas, a los usuarios, ¿vale? Pero en esta parte aquí nos centramos sobre todo en el conocimiento sobre mis segmentos, digamos más en fases iniciales, ¿no? Cuando yo estoy arrancando un proyecto, todavía no sé bien a quién me dirijo, cuáles son sus necesidades, qué expectativas puede tener en relación a mis productos, ¿vale? Está claro que la investigación con usuarios la vamos a llevar, la vamos a desarrollar a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, ¿no? Pero sí hay necesidades de investigación diferentes. Así que en un primer momento, cuando hacemos UX Research o User Research, nos centramos igual un poco más en esta parte, ¿no? Y cuando hacemos user testing, pues, bueno, ¿testeamos al usuario? Pregunto, ¿testeamos al usuario? ¿Sí? ¿Quién ha hecho user testing aquí? Vale. Bueno, yo creo que esto sería más correcto, ¿vale? Porque al final, de hecho, una de las primeras cosas que en un test de usuario que le decimos a las personas es no te estamos testeando a ti, ¿vale? Estamos tratando de mejorar nuestro producto y necesitamos que nos ayudes a hacerlo. Con lo cual, me gusta un poco más esta terminología, ¿no? Hablar de test de usabilidad.
Bueno, pues como os decía, el user testing o usability testing al final es uno de los métodos. Dentro de todo este paraguas enormes, ¿no?, que tenemos en investigación de usuario, hay una parte concreta que es la que yo os voy a contar. Al final, pues de lo que se trata, aquí lo que estamos es testeando algo concreto, una propuesta concreta de diseño, de interfaz, de prototipo, de imagen. Me da igual en qué momento, ¿vale?, del desarrollo estemos, pero la principal diferencia es que aquí vamos sobre algo concreto, ¿vale?, a testear nuestro producto, nuestra interfaz con usuarios representativos. Al final, en lo que nos vamos a basar aquí va a ser mucho en la observación del comportamiento de las personas, de cómo utilizan nuestros productos. Y normalmente esto se va a basar en unas tareas que vamos a encomendar a las personas, ¿vale?, para poder verificar pues, si consiguen navegar, si encuentran productos, si consiguen acabar un proceso, realizar una compra, rellenar un login, lo que sea, lo que queramos testear. Así que, bueno, pues nuestro objetivo aquí se va a centrar básicamente en encontrar problemas de usabilidad que tienen las personas cuando están utilizando nuestros servicios y también en valorar su satisfacción de uso, ¿vale?, y la experiencia de usuario global que ellos tienen cuando están interactuando con nuestro producto. Así que, ¿para qué? Pues para trabajar sobre propuestas concretas, para testear hipótesis, para validar conceptos. Muchas veces, en los primeros momentos de un proyecto, cuando empezamos, ¿no?, a conceptualizar, podemos tener varias ideas de hacia dónde tirar, ¿no?, la interfaz concreta, ¿no?, funciones de este producto. Y es muy útil en un primer momento, simplemente para descartar esas ideas, hacer unos bocetos en papel, o sea, sketch, prototipado en papel, y testear esos bocetos, ¿vale? Pero ya estamos testeando algo concreto. No estamos definiendo el perfilado, no estamos investigando quiénes son las personas que van a utilizar mi producto, qué necesitan, qué expectativas tienen. No, estamos testeando con ese grupo representativo algo concreto, ya una propuesta concreta, que es lo que nos diferencia un poco de todo ese paraguas global. Así que, bueno, vamos a poder evaluar productos que se están definiendo, vamos a poder encontrar problemas de usabilidad en fases tempranas y no en desarrollo y no cuando estamos online, ¿vale?, porque esto ya lo hemos visto, tiene un coste muy importante el encontrar esos problemas, ¿no?, cuando ya hemos salido. Y, bueno, pues básicamente ahí que tu producto no funcione y no lo use nadie, ¿no? Sería lo más así. Vale. Y también nos sirve, esto nos sirve durante todo el ciclo realmente de conceptualización, ¿vale? Entonces nos sirve también para analizar productos finalizados y que están en funcionamiento. Y esto es una cosa muy común. Yo hace también unos años hicimos unos test de usuarios sobre la web de Euskaltel. Euskaltel se estaba planteando rediseñar su proceso de contratación, que no funcionaba. Había un equipo que era consciente, ¿no?, el equipo de canales, que era consciente de que ahí había un problema. Y lo que necesitaban era un poco pues, justificar hacia arriba, ¿no?, poder ofrecer datos y convencer hacia arriba, hacia la directiva, que realmente había que apostar por el canal digital, que había que, ¿no?, rediseñar ese proceso que teníamos, pues porque realmente nadie conseguía hacer una contratación online. Y claro, esto da igual que lo digan ellos, da igual que lo diga yo, hasta que no lo dicen los usuarios, pues realmente el mensaje no cala. Entonces, cuando tú ya presentas un informe a la directiva de Euskaltel, donde de 8 usuarios ni uno fue capaz de realizar una contratación online, pues es como soltar una bomba nuclear. Y a partir de ahí empiezan a replantearse otras cosas, ¿no? Así que bueno. Bueno, ¿y para qué? Pues es que realmente, a ver, yo soy una fiel defensora del test de usuario, ¿vale? Porque creo que es la técnica que los que peinamos canas en esto llevamos aplicando toda la vida. Es cierto que hay un montón, vamos a ver, hay un montón de nuevas técnicas, de car sorting, de no sé qué, pero el test de usuario para mí es el método más tradicional y es la aproximación más real que podemos hacer al producto. Cada test de usuario es una sorpresa. De cada test de usuario aprendes una barbaridad de cosas. ¿Por qué? Porque ves a las personas utilizando tu producto. Y es que diseñamos productos que van a ser usados por personas y no por robots o por máquinas, como decía Asier, ¿no? Con lo cual, pon en contexto a tus usuarios. Nos va a permitir pues, evaluar la experiencia de usuario de un producto al utilizarlo, detectar problemas importantes, tomar decisiones basándonos en datos, ¿no? Y no
A ver, no, pues yo creo que aquí vamos a poner este botón. No, me voy a basar en datos reales. Ahorro en fase de desarrollo. Se supone que hacer productos que las personas van a amar usar, ¿no? Que esto es parte importante de la experiencia, ¿vale? Y si ya nos vamos a temas un poco más de negocio, pues al final mayores tasas de conversión, ¿vale? Vender más, entre otras cosas. ¿Y qué pasa? Pues que no tenemos una bola de cristal, os decía. Los productos los van a utilizar las personas y no podemos adivinar, no debemos adivinar, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto creo que los dos lo habéis comentado. Y es que no nos podemos fiar de los usuarios mienten. Bueno, se supone que no debemos escuchar, ¿no? a nuestros usuarios. Debemos poner el foco de la atención en lo que hacen. Eso es básicamente lo que hacemos en user testing. Ya lo decía Henry Ford, ¿no? Si hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que querían, me habrían dicho que un caballo más rápido, ¿vale? Y esto es un ejemplo también que siempre utilizo, ¿no? Que muchas veces los usuarios en entrevistas mismamente, ¿no? Te dicen, no, es que yo quiero un botón gordo, grande, aquí en medio de la interfaz y tal. Y es que realmente lo que te están pidiendo es un acceso directo a una funcionalidad que utilizan habitualmente, ¿vale? Entonces, ahí está un poco también la cosa de observar el comportamiento del usuario. Comportamiento. Bueno, esto que ya os lo han sacado antes, que es ese conjunto de técnicas, que es un poco para volverse loco, ¿vale? Que tenemos, bueno, pues nosotros nos vamos a situar en el comportamiento, ¿vale? Sin más, no me voy a liar con esta diapo. Ahora veremos un poco las diferentes técnicas, pero sí quiero hacer hincapié que desde el user testing principalmente nos basamos en el comportamiento. Así que, bueno, estos serían principalmente los tipos de usability testing, ¿no? que podríamos hacer. El dónde está la frontera de qué es user research, qué es user testing, pues es que realmente user testing es user research. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces algunas de estas técnicas las vamos a poder emplear en otros momentos del proyecto. Pero yo, como os decía, yo me centro aquí en analizar propuestas de diseño concretas, ¿vale? Entonces, hay muchas maneras también de organizarlos, pero bueno, principalmente yo los agrupo en dos. Los que son moderados, que hay una persona que está facilitando, que está moderando el test, que está hablando con las personas, que para mí son mis favoritos. Yo creo que es porque soy de la vieja escuela y a mí me gusta hablar con las personas y me gusta ver las cosas en directo. Está muy bien el software, depende del caso, depende del contexto. Si estoy haciendo un estudio internacional, pues igual no me puedo ir a Chile, a Estados Unidos, a Gran Bretaña y tengo que recurrir, ¿no? a otro tipo de test en remoto. Pero personalmente el factor humano creo que es muy importante. Así que test de usabilidad en laboratorio, que luego os contaré, ahora veremos un poquito. Vamos a ir viendo. Bueno, test de usabilidad en laboratorio, pues ese realmente es el más tradicional, ¿vale? Es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, aunque realmente yo creo que lo que más hacemos es de guerrilla. Porque el test de usabilidad en laboratorio pues, requiere tener un laboratorio montado, ¿vale? Que básicamente consiste en tener dos salas, desde el cual en una yo voy a tener al usuario con el facilitador, ¿vale? Llevando a cabo el test, realizando las tareas, etc. Y voy a tener otra sala, que va a ser la sala de observación, donde ahí podré tener el equipo técnico, el cliente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al final no todos nos podemos permitir en nuestras empresas tener montado un laboratorio de usabilidad, ¿vale? Y francamente no creo que sea necesario, ¿vale? Pues también estoy muy a favor de las técnicas de guerrilla. Así que, bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Tenemos al usuario, es importante, se registra el comportamiento, luego entraremos en detalles, se le encomienda una serie de tareas, el facilitador está con el usuario, no puede intervenir, ¿vale? No puede decir absolutamente nada, tiene que dejar que el usuario haga las tareas y lo que hace es observar ese comportamiento y tomar notas y ver qué es lo que está pasando y cómo la persona está utilizando mi producto. Vale, en remoto sería lo mismo, pero en remoto, es decir, hay un moderador, hay un facilitador, esto se puede hacer con Skype, mismamente, donde, pues por ejemplo, se me ocurre un estudio pues, a nivel nacional, ¿no? Que estás analizando, yo qué sé, un estudio que dice portales de salud de las diferentes comunidades autonómicas, ¿vale? Pues esto podría ser una manera también. Y luego el test de guerrilla, que esto, a ver, es un poco
el extremo, ¿no? En una cafetería. Pero a mí es lo que más me gusta, porque odio los informes. Como decía Asier, estamos en una época en que tenemos que ser ágiles, en que los negocios nos exigen, en que la realidad nos exige ser ágil. O sea, estar haciendo un test de usuario y estar una semana procesando vídeos, escribiendo informes, para hacer un informe final, yo esto lo he hecho, ¿vale? Pero es que hoy en día me parece la cosa más inútil del mundo, ¿vale? De hecho, mi primera experiencia de test de guerrilla ágil fue porque trabajé en TicketBiz con Asier y tuve la gran suerte de estar en Tokio y ahí hicimos unos test de usuario, ¿vale? Y realmente fue brutal porque simplemente con lo que yo había apuntado, es decir, de observación de las sesiones, ¿vale? Con las 5 o 6 cosas que yo había apuntado, ese fue mi informe final. Un poco mejor redactado, 2 folios y punto pelota. No era necesario más, ¿vale? Entonces yo estoy muy a favor de eso, ¿no? De un poco reducir estos procesos. Yo creo que aquí también venimos, lo comentabas tú, y venimos de una época en que hacíamos grandes consultorías, 3 meses investigando, 4 meses prototipando, al final hacíamos un test, ¿no? Y estabas un año haciendo, es una locura, ¿no? Entonces, bueno, esto ha cambiado. Al final también, ¿no? Pues quiero decir, un laboratorio de usabilidad, un test donde proceso cada vídeo, tal, eso cuesta mucho dinero, ¿vale? Y lo que no me gustaría es que se asociara la experiencia de usuario y la usabilidad a grandes costes, porque no tiene por qué ser así. Porque hay muchas pequeñas cosas que podemos hacer, ¿vale? Y viva la guerrilla, y viva las entrevistas de guerrilla, y viva los test de usuario de guerrilla. Estoy súper a favor. Vale. Bueno, luego el eye tracking, que ya lo ha comentado Asier, con lo cual no me voy a enrollar, pero bueno, la diferencia entre el eye tracking, que sí es interesante, pero a mí me parece un poco más interesante de cara a validar diseño, ¿vale? Porque al final es el registro del movimiento ocular del usuario. Y ahí sí que el usuario no miente, ¿vale? Porque realmente, o sea, bueno, es una maquinita que lo que hace es registrar y hacer unos recorridos visuales y unos mapas de calor de dónde se le va la mirada al usuario, ¿vale? Entonces, es otro tipo también más avanzado. También decir que hasta el momento el software era muy caro, ahora están empezando a bajar los precios y está siendo... Han sacado, creo, una versión que es bastante más asequible. Hasta el momento era un tema pues, realmente reducido, que creo que pocos podíamos hacer eye tracking, ¿no? Y bueno, y parece que se está popularizando mucho la técnica, ¿no? Que está volviendo con unos costes menores y desde luego es muy interesante también, ¿no? Porque al final es la respuesta del cerebro, ¿no? Tac, 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 ¿a dónde miramos? Entonces, bueno, es interesante. Vale, y luego tenemos herramientas online como estas, ¿vale? Que ahí veis varias, que nos permiten hacer también test de usabilidad en remota, pero no moderados. Entonces, bueno, digamos que es un software donde tú tengas configurado tu estudio, tus tareas, tu informe. Ellos mismos tienen, la mayoría de las veces, paneles de usuarios, ¿vale? Para reclutarlos. Y bueno, y tú puedes lanzar simultáneamente el test en varias ubicaciones, con varias personas, ¿no? A ver, yo creo que esto es interesante cuando buscamos un enfoque un poco más cuantitativo, ¿vale? Porque todo lo que es user testing nos movemos mucho en lo cualitativo. Entonces aquí, si queremos obtener una masa un poco más importante de resultados también, pues puede ser interesante. Bueno, ¿y qué es lo que medimos, ¿no? en estos test de usabilidad, test de usuario? Pues básicamente los atributos de la usabilidad, que son la eficacia, la eficiencia y la satisfacción. La eficacia, ¿consigo llevar a cabo una tarea? Ya, sí, pero ¿con qué tasa de error? ¿No? He encontrado el libro que estaba buscando. Joder, pero me he ido a esta categoría, he bajado, he vuelto a navegar, ya, harta, me he ido al buscador, por fin lo he encontrado. Sí, he completado la tarea, pero no es del todo satisfactoria. Lo cual va unido a la eficiencia, que es ¿y en cuánto tiempo? Porque claro, si me he tirado 10 minutos para encontrar un libro, pues la siguiente me lo busco en Amazon, que lo encontraré enseguida. Y finalmente, entonces, bueno, digamos que estos dos atributos son objetivos, son medibles y de hecho es lo que vamos a medir. Vamos a medir si los usuarios consiguen llevar a cabo una tarea o no, número de errores que cometen cuando están realizando esta tarea, el tiempo que han tardado en completar la tarea. Eso son cosas que datos, ¿no? Que podemos obtener y que podemos medir. Pero la satisfacción es más complicado, es subjetivo. Con lo cual la satisfacción la analizaremos
a través de un poco un cuestionario final. Digamos que luego vemos un poco la estructura de un test, ¿vale? Siempre, una vez que hemos acabado el test, las tareas, ya nos juntamos con el usuario, hacemos una pequeña entrevista para ahondar en las diferentes tareas y preguntarle. Y eso es muy útil porque muchas veces tú has observado, ¿no?, durante la prueba que el usuario está haciendo algo y dices, ostras, ¿y esto por qué lo hace? ¿No? Y como tú durante el test no puedes intervenir, tienes que dejar que la persona se mueva cómodamente, pues luego es el momento ya de preguntarle, oye, ¿y en esta tarea tal cual? ¿Y esto por qué lo has hecho y tal? ¿No? Bueno, ¿y qué te ha parecido? Ya, pero esa parte de satisfacción ya va después, es subjetiva. Con lo cual, en esas preguntas y entrevistas post-test valoraremos la satisfacción y luego también pues, todos los comentarios. Es decir, en cualquier test de usuario les pedimos a las personas que hablen en voz alta, ¿vale? Que cuenten todo lo que están viendo, lo que les está pasando por la cabeza. Porque claro, ahí hay muchísima información, ¿no? Entonces, no, y además es muy divertido. Y no, porque esto, joder, ¿y esto por qué lo han hecho así? Joder, el botón, no encuentro el botón de tal, ¿vale? Hacen todo este tipo de comentarios. Entonces, esto también, de eso también aprendemos, ¿no? Aprendemos de todo. Y luego también del lenguaje no verbal. Bueno, lo que os decía, de esa parte también, ojo, interpretar, eso es como lo del botón, ¿no?, gordo en medio de la interfaz, es decir, hay que interpretar los comentarios de los usuarios, no porque digan algo ya se va a convertir en una funcionalidad o lo que sea. Y luego el lenguaje no verbal, ¿vale? Y esto es lo que es muy gracioso también cuando haces test de usuario. Porque cuando tú ves un usuario que está así, delante de la pantalla, así, rascándose la cabeza, ¿no?, pues ahí dices, bueno, me parece que aquí hay algo que no va muy bien, ¿no? Entonces, bueno, esa parte también, porque al final la comunicación no verbal existe, comunicamos, ¿no?, con nuestro cuerpo. Con lo cual también es una parte a observar y una parte importante. Bueno, más test. Estos son los no moderados. Bueno, card sorting, tree testing, al final son no moderados, son a través de software, ¿vale? En este caso Optimal Workshop, que la verdad que está muy bien, a mí me gusta mucho, funciona muy bien. Y esto va más orientado un poco a arquitectura de información, ¿vale? En fase de conceptualización, cuando estamos un poco definiendo árboles, la arquitectura, y entonces ahí nos permite testear con nuestros usuarios si realmente esas categorías de contenido que estamos creando, ¿vale?, encajan con sus modelos mentales. El click testing, que al final en lo que consiste es en, aquí podemos hacerlo sobre diseño, sobre prototipos, sobre lo que queramos. Es subir una pantalla y pedirle al usuario que realice una tarea. ¿A dónde irías para comprar el libro X? ¿Vale? Y entonces, pues analizamos y vemos sobre dónde pincharían los usuarios. Entonces, bueno, por ejemplo, si tenemos, no sé, un CTA, ¿vale?, que queremos comprobar que realmente, ¿no?, la gente está clicando ahí, ¿no?, tenemos nuestro click to action ahí principal y, pues, por ejemplo, podríamos utilizarlo, ¿no?, para ver si realmente la gente está pinchando en esa acción primaria que nosotros hemos definido en nuestro diseño y que es la acción que queremos que ejecuten los usuarios, ¿vale? Y si vemos que no, que pinchan en otro sitio, pues que nuestro CTA no lo ven o no está funcionando. Y luego estos, timeout testing y 5-second test, ¿vale? Hombre, la verdad es que viendo las capturas parecen lo mismo, ¿eh? Pero son diferentes, ¿vale?, son muy similares. Al final ahí el tiempo se acaba. O sea, es decir, 5-second test, ¿no? Igual te sacan una pantalla, un diseño, un prototipo, lo mismo. Le hacemos una pregunta al usuario, ¿vale? ¿Dónde pincharías? ¿Qué ves? ¿A qué se dedica esta empresa? Mítico, primer principio de usabilidad, ¿no? O sea, claridad de a qué se dedica, ¿no?, una empresa cuando tú entras en un sitio, o sea, qué oferta de servicios, de contenidos tiene y tal. Y esto es algo que incumplen muchísimas empresas sin darse cuenta y es no comunicar claramente a qué se dedican en un primer vistazo, ¿vale? Esto es un principio de usabilidad. Bueno, pues esto es muy útil para eso también, ¿vale? Porque muchas veces bueno, pues pasa eso. Entonces, ahí, ¿a qué se dedica esa empresa? 5 segundos. Y si tú vendes, esto me pasó con una empresa que hacía herrajes para muebles de cocina y de baño, ¿vale? Y hicieron un rediseño y a mí, bueno, yo entré para hacer el test. Y en ese rediseño, pues básicamente lo que había en la home era unos muebles de baño monísimos, ¿vale? Pero no herrajes. Ellos fabrican los herrajes pequeñitos que permiten enganchar los muebles. Entonces, claro, tú le preguntabas a qué se dedicaban esta gente. Ah, pues a muebles de cocina. No, se dedican a herrajes. Pues podría valer en este contexto, por ejemplo.
Y ¿sabéis cuál es la buena noticia? Que de casi todas esas herramientas hay versiones gratuitas de prueba o no son caras. Quiero decir, el dinero no es una excusa. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, ¿vale?, para testear nuestros productos con nuestros usuarios. Vale, bueno, ¿y cómo preparamos un estudio? Bueno, pues en primer lugar hay que hablar, como siempre, como todo en la vida, los objetivos, ¿no? Contexto y objetivos. ¿Qué es lo que quiero testear? ¿Vale? Quiero descartar ideas, quiero identificar requisitos, quiero ver qué tal se navega por la web, si la gente encuentra los productos, si se mueven cómodamente por las categorías que he creado. Quiero saber si el contenido que les estoy ofreciendo es útil. O claridad de la presentación. ¿Qué tal mi diseño de interfaz? ¿Qué tal mi jerarquía visual? ¿La gente identifica claramente las secciones, los contenidos, lo que les estoy ofreciendo? ¿Vale? Entonces, siempre va a ser centrar el foco. Quiero testear una funcionalidad X. Quiero funcionar la navegación. Quiero testear la navegación. Lo que hay que tener muy claro siempre es qué queremos testear, qué queremos descubrir. ¿Qué es lo que no sabemos? O ratios de las tareas, simplemente. Quiero ver en cuánto tiempo consiguen llevar a cabo la tarea, realizar la compra de un producto. Y el contexto de uso también, ¿vale?, de mi producto. Porque obviamente, bueno, pues hoy en día existen, y estos ni siquiera lo recogen todo, ¿no? A ver, probadores interactivos de Mango. Empezó a implementarlos el año pasado, ¿no? Yo todavía no sé cuándo llegarán aquí a Bilbao. Me muero de ganas de ver un probador interactivo, en serio, ¿eh? Y bueno, pues el contexto de uso, ¿no? Mi producto, mi interfaz, porque al final trabajamos con interfaces, mi interfaz, ¿en qué contexto va a ser utilizada? Esto fue un test que hicimos hace unos años muy divertido. Muy divertido porque son unas máquinas de apuestas deportivas. Entonces, vale, sí, hicimos un primer test en la agencia, que teníamos la máquina, tal y cual, ya. Pero esa no es la gracia, porque este tipo de máquinas, ¿tú cómo las vas a utilizar? Cuando estás en un bar, la pantalla sucia, una caña en la mano, una bolsa de patatas en la otra, ¿vale? Y probablemente un poco piripi, puede ser, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ahí nos echamos a la calle, nos echamos a los bares, nos perdimos en los bares para testear las máquinas de reta, ¿vale? Entonces, contexto de uso muy importante. Y he tomado prestada de uno de nuestros mentores de Barcelona, que es un crack, Stefano, que trabaja en UserZoom, porque me ha parecido brutal esta diapo. Me ha parecido brutal porque recoge muy bien, pues, a ver, todo nuestro proceso de conceptualización, ¿no? Al final, un proceso de conceptualización de un producto, de una interfaz. Y al final, ¿qué cosas podemos testear? Es decir, primero, nos muestra que lo que podemos hacer es testear en cada momento. Es decir, en cada uno de estos momentos podríamos hacer pequeños tests de usabilidad para ir validando, ¿vale?, nuestra interfaz. Entonces, bueno, vemos un poquito, obviamente, al principio, ¿no?, empezamos con ideas. Vamos a ir a validar, a descartar ideas. Cuando estamos en arquitectura de información, nos iremos más a analizar categorías, ¿no?, arquitectura, estructura que hemos creado. Bueno, cuando entramos en wireframe, pues ahí sí podemos empezar un poco contenidos, estructura, ¿vale? Y así vamos evolucionando, prototipo, interactivo, ya metemos diseño, maqueta interactiva y realmente estos testeos se pueden llevar a cabo durante todo el proceso, ¿vale? Y esto es lo que me ha parecido muy interesante, ¿no? Como ver un poco como en cada fase iremos analizando diferentes aspectos, ¿no? Bueno, y nuestros usuarios, nuestros queridos usuarios. Vale. A ver, aquí yo creo, digamos que del UX Research, al final nosotros aquí deberíamos de ir ya con unos perfiles y unas personas definidas, ¿vale? Esta primera fase de investigación previa de proyecto, donde analizamos nuestros segmentos, ¿no?, definimos sus necesidades, características y tal. Bueno, pues ahí tendremos ya nuestros segmentos, nuestros perfiles identificados. Entonces aquí lo que nos toca es un poco definir sobre qué perfiles vamos a llevar a cabo lo que son las pruebas. Entonces, a ver, ni con tu abuela, ¿vale?, ni nos obsesionemos en el 20% de 15 a 25 que usen el ordenador a las 8, ¿me entendéis, no? Es decir, que tampoco hace falta que nos vayamos a un perfil, depende, si estamos analizando, ¿vale?, un producto muy específico, para un segmento muy específico, tal, ahí sí, ¿vale? Pero lo más normal
es que nos vayamos a segmentos un poco más amplios, ¿no? Porque si no es muy difícil de captarlos además. Entonces, bueno, ¿qué se suele tener en cuenta? Pues usuarios actuales, no usuarios, usuarios de sitios similares o de la competencia. Se pueden calificar también por el nivel técnico, de manejo internet, de PC. Bueno, pero... Bueno. Vale, aquí un par de ejemplos para que veáis, ¿no? Que hicimos en Euskaltel y en Caja Laboral. Es decir, Euskaltel estábamos analizando el proceso de contratación online. Sí teníamos claro que queríamos probar con gente que no fuese cliente todavía y gente que ya fuese cliente, ¿no? Desde luego nos íbamos al segmento particular, ¿vale? De momento no entrábamos en el autónomo ni en empresas. Y ya veis, el margen de edad, ¿no? 25-65 años, amplio, porque al final era un rediseño de un proceso de contratación online, ¿vale? No era algo específico dirigido a un segmento específico. Y en Caja Laboral, que hicimos en su momento también, ahí era un test sobre prototipo, ¿vale? Entonces fue unos primeros rediseños que se hizo, es una agencia en la que trabajaba hace años de esto, luego se han hecho varios posteriores, no es la web que está actualmente colgada. Pero ahí, bueno, pues realmente fue un rediseño muy importante, donde hicimos una investigación muy importante. Y, bueno, de hecho, yo creo que el diseño actual ha heredado mucho de la arquitectura que definimos en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, básicamente era eso. Lo que queríamos era analizar, ¿no? la encontrabilidad de la información. Ups. No, para nada, ¿eh? Bueno, también, no os he dicho, hay un concierto experimental arriba. Vale, entonces, bueno, sigo. Ahí lo que íbamos era un poco sobre prototipo, ¿vale? También aquí hay una cosa que hay que gestionar, que es la gestión del cambio, ¿vale? Y entonces, bueno, pues básicamente ahí nos íbamos a clientes de Caja Laboral y que ya fuesen usuarios de la web. Éramos un poco más concretos. Queríamos ver qué tal veían también, ¿no? El cambio que estábamos haciendo, porque era un cambio importante en arquitectura y en estructura. No, prohibido. Compañeros de trabajo, users, publicidad, marketing, gente del sector, no se puede testear con ellos. Bueno, y me diréis, ¿y esto sobre cuántas personas lo hago, no? Bueno, esto es otra gráfica mítica clásica, que lo que nos viene a decir es que con 5 usuarios obtenemos el 85% de los resultados, ¿vale? Como os digo que aquí nos movemos realmente en el quali, es que claramente, ¿no? Entonces, bueno, sí, podríamos, ¿no? A ver, yo 5 o 6 suelo hacer, 5 o 6 por perfil, ¿vale? Realmente a partir de aquí quiero decir que el esfuerzo, ¿no? Pues es que no compensa, porque realmente todos los problemas principales de usabilidad van a saltar aquí. Y esto yo lo tengo comprobadísimo. Bueno, ¿y la captación? Que la captación es siempre una de las cosas difíciles, ¿no? A ver, lo genial es trabajar con clientes que ya tienen sus bases de datos. Caja Laboral, Euskaltel, ¿no? Pues al final sí, ahí sí que pueden tirar un poco de ellos, de captar de sus usuarios, ¿no? Pero si no, bueno, ya lo has comentado tú, pues también hay paneles de usuarios. Bueno, vivan las redes sociales también, depende, porque todo depende en este mundo, ¿vale? Pero si estamos haciendo pues algo muy genérico, hace un par de años, tenía a mis chicos una formación que estaban analizando el proceso aquí de la tarjeta, la Mugi, no, la Mugi es la de Guipúzcoa, la Barik. La Barik, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en Bilbao todo Dios usa la Barik, ¿no? Con lo cual, lanzar un cuestionario, ¿vale? Vía redes sociales, buscando gente de Bilbao que sea usuaria de la Barik, pues era algo relativamente fácil. Luego hay que filtrar, ¿vale? Luego sí, con esa gente que hemos recogido ya hay que hacer un poco un filtrado. Pero bueno, es otro recurso. Y bueno, amigos y familiares, que encajen con el perfil. Ojo, siempre, con el perfil definido. Yo recurro muchísimo, ¿vale? Amigos, familiares, al boca a boca. Oye, estoy buscando gente, pues ¿por qué también? Porque funciona. Bueno, y el guión, ¿no? Porque hemos dicho que esto el usuario va a tener que ejecutar una serie de tareas. Entonces, ese guión, bueno, pues siempre vamos a partir de una serie de hipótesis, ¿no? Al final, cuando tú te pones a diseñar un test de usuario, pues lo primero que te planteas es qué es lo que no sabes, o dónde tienes dudas, o qué cosas necesitas validar, ¿no? O has hecho un sistema de navegación que es un poco innovador, ¿qué tal? Y dices, bueno, vamos a ver si esto funciona y las personas se aclaran, ¿vale? Y consiguen utilizarlo. Entonces, siempre vamos a empezar haciendo un listado de hipótesis sobre qué es lo que queremos validar, ¿no? Qué es lo que queremos un poco analizar, observar. Y bueno, con eso habrá que priorizar también, esto es importante porque al final nos pueden salir muchas cosas y como veremos las tareas tienen que ser 4 o 5, no más, ¿vale? Y al final, bueno, pues de esa lista o ese brainstorming, ¿no? Un poco que podríamos hacer de hipótesis y tal,
priorizado ahí lo que nos va a quedar son unos objetivos de investigación, ¿vale? Que voy a trasladar en tareas concretas que voy a encomendar al usuario. Vale. Entonces, os decía, 5 o 6 tareas, ¿vale? Máximo. Digamos que en total un test de usuario no debería tardar más de 1h30. ¿Vale? Entonces, pero claro, hemos dicho que hay un post-test y que hay un cuestionario final. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Vale, 5 o 6 tareas, 10-15 minutos cada una, orientadas a mis objetivos de investigación. Es decir, si yo quiero saber cómo navega la gente, pues les mandaré encontrar un determinado producto, ¿no? Por ejemplo, no dar pistas en el enunciado, ¿vale? Pues esto es muy común, a veces no utilizar los nombres de las categorías, ¿vale? Si sabemos que es un ítem, ¿no? Que está dentro de una determinada categoría, pues, o el nombre exacto del ítem, utilizar un poquito, tratar de no dar pistas para que no sea demasiado evidente, porque si no, no sirve de nada. Y, bueno, siempre se suele decir hacer la primera tarea muy fácil para que el usuario entre en confianza. O sea, al final hay que pensar que tú a una persona le traes a tu agencia, le traes a tu oficina, le sientas delante de un ordenador con una webcam que le está apuntando, estás grabando, es decir, te sientes como un hámster, ¿vale? Claro, es intimidante, es intimidante. Entonces, bueno, lo que hay que hacer siempre es tranquilizar a las personas, ¿no? Ser empático. Entonces, bueno, pues lo que decíamos también, o sea, eso de un poco de explicar, ¿no? De decir que lo que estamos haciendo es analizar nuestro producto y no a la persona. Y yo siempre les digo, o sea, si tú no consigues hacer algo es porque yo he hecho mal mi trabajo, así que para eso estás aquí, para que yo pueda hacer mejor las cosas. ¿Vale? Y bueno, y eso de la primera tarea pues ayuda porque se animan. Busca el contacto de tal. ¡Ah, ya lo he encontrado! ¡Ah, bien, venga, vamos para adelante! Vale, no. Siempre hay que contextualizar también las tareas, ¿vale? Es decir, pues un poco contar una historia, ¿no? Contar una historia. No dejarla entrar ahí directamente, ¿no? Busca el contacto, busca el producto tal, no. Esto es, por ejemplo, el pequeño escenario que hicimos para Reta, ¿no? Tienes 10 euros que han sobrado en una cena entre amigos, estáis tomando algo en un bar, veis una máquina de apuestas deportivas y decidís gastar ese dinero en la misma y te ha tocado a ti hacerlo, ¿vale? Ese es tu contexto, ese es tu escenario en el que tú te estás moviendo. Y a partir de ahí, pues ya te encomendaré una serie de tareas que puede ser, por ejemplo, apuesta al Buruesa contra el no sé qué, 2 euros, ¿vale? Pero yo ya le he creado un contexto al usuario. Vale, esto recoge un poco este proceso que os decía, ¿vale? También hay un pequeño pretest, ahora lo vemos. Todo esto no debería durar más de 1h30, ¿vale? Entonces, bueno, esa parte de pretest, esa parte de test, con esa encomendación de tareas que hemos visto, y ahora vamos a ir viendo lo demás. Bueno, las preguntas pretest, al final suelen ser también muy poquitas, 3, 4, también están muy orientadas a tranquilizar al usuario, ¿vale? Tienen que ser fáciles, a veces hasta preguntas cosas que ya sabes, ¿vale? Pero no importa. No importa porque es para que la persona entre y un poco tome confianza. Y bueno, lo que se suele preguntar también sobre algún dato sociodemográfico, perfil técnico, si no tenemos ese dato, o algún dato concreto que no tenemos sobre la persona que estamos estudiando. Pero siempre cosas muy sencillitas, ¿vale? Porque si empezamos con un pretest haciendo preguntas que son complejas, es que ya lo dejamos, ¿no? Como un poco acojonado, la verdad. Entonces, luego realizamos el test, le encomendamos las tareas, no participamos y pues tendremos una vez que acabo la prueba, ahora ya sí, me junto con la persona y ya 5 minutos. Vale. ¿Vale? Y bueno, y con esto pues ya puedo ahondar en las diferentes tareas, ¿vale? Y esto por qué lo has hecho así, esto qué te ha parecido fácil, complicado, qué mejorarías, qué cambiarías, hay que preguntarlo todo. Y luego el cuestionario final, ahí lo que hacemos es más analizar la experiencia global del producto, ¿vale? Es decir, un pequeño cuestionario, incluso solemos hacer unas escalas, un poco valora del 1 al 10 los contenidos, valora del 1 al 10 la navegabilidad, ¿vale? Una serie de aspectos sobre el uso general del producto y la experiencia general que hemos tenido con él. Bueno, la ejecución, pues a ver, nosotros ahí somos facilitadores, somos moderadores, ¿no? Con lo que hacemos es conducir el test, ¿vale? Entonces, pues también mucho lo que tú comentabas, ¿no? Hacer sentir cómodas a las personas. Esto es importante, ¿no? Que es un café, un vasito de agua, un tal, ¿no? No intervenir, ¿vale? Practicar esto es decir, ajá, ¿vale? Cuando te hacen, porque te van a hacer preguntas, tú estás ahí, tú al principio les tienes que decir, no puedo contestar y tal. Entonces, pero no contestas, no puedes dar la respuesta, ¿vale? Grabar todo.
y observar y tomar notas. Y poco más. ¿Y los resultados? Pues nada, como os decía, bueno, podemos hacer un informe de 200 páginas detallando cada una de las acciones de las personas, ¿vale? O simplemente podemos recoger los aspectos que hemos observado durante la prueba, que hemos anotado, priorizar los principales problemas que hemos identificado y como todo esto está orientado a mejorar las cosas, siempre con recomendaciones. Siempre con recomendaciones, con propuestas de optimización y, bueno, pues a veces también capturas, pantallas de buenas prácticas, de cómo lo resuelven otros sitios, otras aplicaciones. Si te lo pagan, puedes hasta prototipar, ¿no? Cierta parte de la solución. Bueno, todo depende del presupuesto. ¿Y el resultado de todo esto? Productos que funcionan y usuarios felices. ¿Vale? Y